Sea el Señor Jesucristo. Gloria sea el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Si aprendemos la lección divina. Un verso bíblico que dice: a todos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y sí, todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y a aquellos que han aprendido la lección. ¿Alguna vez usted ha aprendido la lección? ¿Alguna vez usted se ha topado con alguna situación que ha tenido que aprender la lección? Y el Señor nos permite pasar por ciertas situaciones y nos permite pasar por diferentes pruebas y dificultades. Y la intención es si hemos aprendido la lección divina. No todos aprenden la lección divina. Y el Señor nos permite pasar por eso, para que aprendamos la lección divina. Y hubo un seguidor de Jesús, uno de los 12, que no había al principio entendido el proceso por el que Dios estaba trabajando con él. Antes de nosotros llegar a ministrar, nosotros vivimos una etapa de aprendizaje y de enseñanza. Eso no tiene nada que ver con el testificar, lo vamos a ver más adelante en el sermón. Testificar de Cristo lo tiene que hacer todo el mundo. Todos los lavados por la sangre de Cristo debemos testificar del Señor. Llegué al carro que iba a traerme para acá y lo primero que hice fue preguntarle al chofer que si sirve al Señor, si conoce al Señor. ¿Ve? Lo que quiere decir es que uno tiene que estar constantemente, si Dios te presenta la oportunidad, testificar de Cristo. Eso es una cosa. Pero cuando vamos a entrar en la vida ministerial o vamos a entrar en otra etapa dentro del mundo ministerial, el Señor nos prepara y nos atraviesa por un montón de situaciones que son necesarias. Y muchas de ellas son necesarias para que aprendamos la lección divina. Y hemos leído un verso bíblico que dice que el Señor nos ama y nosotros amamos al Señor, y aquellos que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero si hemos aprendido la lección divina. Y uno de los seguidores del Señor, llamado Pedro, el discípulo Pedro, en un momento dado negó al Señor Jesucristo. Pero él no lo negó rápido. No, él lo negó después de un tiempo haber estado conviviendo con él, andando con él y viendo al Señor ministrar y escuchando a nuestro Señor Jesucristo ministrar. Él lo negó después de un rato de estar andando con él. Y vamos a verlo de cerca, porque fíjese, si ustedes me acompañan a Mateo capítulo 22, y usted va específicamente al versículo 31 del Evangelio de Mateo capítulo 22, ahí vemos que Jesús mismo anuncia la negación de Pedro. Lo anuncia, o también podemos decirlo, profetiza. El Señor habla de que Pedro va a negarle a él. Y si ustedes me acompañan a esos versículos bíblicos, ustedes van a notar en el versículo 31 que dice la Biblia, Jesús hablando dice, yo voy a leer lo que dice la Biblia, pero usted póngale el nombre de usted. Alabado sea el Señor. Y decía: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos o zarandearlos como si fueran trigo. Eso dice su Biblia. Dice que Satanás los ha pedido para sacudirlos. Nosotros vamos a estar expuestos siempre a que el enemigo nos quiera
sacudir de alguna manera. Entonces el mismo Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás los ha pedido a ustedes. ¿A quién le está hablando? A Jesús. Jesús le está hablando a sus seguidores, pero se está dirigiendo específicamente a Simón, a Pedro. Dice: mira, Satanás los ha pedido para sacudirlos, para zarandearlos como a trigo. Eso que ocurrió en ese momento todavía sigue ocurriendo. Muchos no lo creen, pero sí todavía ocurre. Todavía de alguna manera siguen pidiendo nuestras vidas para que sean sacudidas. Y esa fue la experiencia que él vivió cuando el Señor se lo está diciendo. Yo oigo un rebote de mi voz. Aleluya. Gloria sea el Señor. Alabado sea el Señor. Dice: los ha pedido para sacudirlos. Ahora miren el versículo 32, que es lo que me llama la atención. Pero yo he rogado por ti. Pero yo he rogado por ti. El mismo que le está diciendo a Pedro: han pedido o los están pidiendo ustedes para sacudirlo, es el mismo que está diciendo: pero yo he rogado por ti. Nuestro Señor Jesucristo intercede por cada uno de nosotros y dice: yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Eso es bien importante que ustedes noten lo que estoy diciendo en ese versículo, lo que estamos analizando en ese versículo. Para que no te falte la fe. Porque la realidad es, aunque muchos no lo quieran creer, ¿verdad, mis amados?, que nuestra fe ante circunstancias se puede ver sacudida. Sí, Señor. Nuestra fe se puede ver sacudida ante circunstancias. Estoy rogando para que no te falte la fe. Y eso yo lo estoy viendo a diario. Y esto yo lo estoy viendo constantemente. Porque son muchos los creyentes que a través de los años yo he visto que su fe se desvanece, le falta ante alguna adversidad de la vida. Son muchos creyentes que yo conozco a través del tiempo que su fe le falta cuando se ven enfrentados a una situación difícil. Entonces Jesús dice: yo estoy rogando por ti. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Yo me paso orando por cada uno de ustedes. Créanme que están en mis oraciones. Aleluya. Y en mi oración siempre está el anhelo, y repito las palabras de Jesús, para que no le falte la fe a mis hermanos. Hay situaciones que hacen que nuestra fe se desvanezca. Muchos otros teólogos y estudiosos de la Biblia no piensan como estoy pensando yo en este momento. Pero si el mismo Señor Jesucristo le está diciendo a Simón Pedro: yo estoy rogando para que no te falte la fe, es porque el Señor está consciente que van a haber situaciones que nosotros vamos a enfrentar, que van a poner en jaque mate nuestra fe. Créalo o no, su fe va a ser probada, su fe va a ser sacudida. Y por eso es que tenemos que pedirle al Señor, y por eso es que yo le ruego al Señor por los hermanos que yo pastoreo, por los hermanos que se congregan conmigo, con aquellos que siempre estoy conectado. Le estoy pidiendo al Señor: Señor, guarda a mis hermanos, que nunca les falte la fe en momentos difíciles. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Hermano, discúlpenme, es que cuando oigo mi rebote pues me distraigo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Pero yo he rogado por ti para que nunca falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí,
ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Voy a volver sobre este texto otra vez. Miren, oigan bien. ¿Cuántos de ustedes le han pedido la oración a alguien? A ver las manos. ¿Usted le ha pedido la oración alguna vez a alguien? Sí, yo creo que sí. Todos, de verdad, le hemos pedido la oración a alguien. Bueno, la mayoría de los hermanos me la piden a mí. Pastor, ore por mí. Y yo oro por su necesidad, yo oro por su tribulación. O por cualquier sea la situación que usted esté pasando. Pero fíjate como el Señor le dice a Simón: yo oro para que no te falte la fe. Pero cuando tú vuelvas a mí, cuando tú hayas vuelto a mí, porque Jesús está en ese anuncio diciendo: en un momento dado me vas a negar, pero tú vas a volver a mí. Tú vas a volver a mí. Y cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. ¿Entendieron? Cuando ustedes vuelvan a mí, dice el Señor, le dice a Pedro, ayuden a sus hermanos. Iglesia del Señor, esa es su responsabilidad también, como parte del cuerpo de Cristo. Alguien en algún momento dado le va a pedir la oración. Alguien en algún momento dado, un familiar, un hijo, un amigo le va a decir: ora por mí. Tú que le sirves al Señor, ora por mí. Pero también es su responsabilidad y es mi responsabilidad ayudar a mis hermanos a mantenerse firmes. Bendito el nombre del Señor. Yo creo que estamos careciendo de eso. Yo tengo que ayudar a mi hermano, a mi hermana, a que se mantengan firmes. No solamente orar, sino ayudarles. ¿Cómo yo puedo ayudar a mi hermano? Contactando a mi hermano, llamando a mi hermano, acercándome a mi hermano. Tengo que buscar la forma, tengo que ver la forma de cómo yo ayudarle a que se mantenga firme. ¿A quién usted echa de menos en esta tarde? Usted tiene que comunicarse con esa persona. ¿Lo haré yo o lo hará usted? Si usted ve que alguien pasan 2, 3 semanas, no le ve. Usted ve a alguien en su familia que está en un momento difícil, donde se está alejando del Señor, usted tiene que ayudarle a que se mantenga firme en las cosas del Señor. Jesús le dice a Simón: yo voy a orar por ti, pero cuando tú vuelvas, ayuda a los hermanos a que se mantengan firmes. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen muchos evangélicos? ¿Qué hacen muchos evangélicos? No ayudan a que el hermano se mantenga firme. Lo hacen todo lo contrario. Lo que hace es que dicen que del árbol caído hacen leña. Y hay muchos que hacen leña del árbol caído en vez de levantarle. Usted no siente pena ni compasión ni misericordia por aquellos que están pasando por un momento difícil, que están por alguna razón han caído. Usted ve, su sentimiento de creyente en Cristo debe ser de misericordia. De misericordia. Porque aquel hermano cayó. Porque aquel hermano está en tribulación. Porque aquel hermano está en dificultad. Pero nosotros hacemos del árbol caído, hacemos leña. El Señor ha llamado acá a su pueblo a ayudarse, a apoyarse. Fíjate que Simón le dice al Señor, óigame bien, creyente, óigame bien. Simón le dice al Señor: estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Son muchos los que se acercan y se expresan de esa manera. Yo a veces cuestiono los llamados que hacen en los servicios después del sermón dominical. Son muchas las actividades que yo he visto y hay una moda por ahí donde traen a la gente al frente para que oren por ellos, y el que está ministrando siempre repite las mismas palabras, parece una repetidora, y el Señor está contigo y no temas y no te voy a dejar, y el Señor tiene un llamado para ti. Repiten las mismas aparentes profecías para todo el mundo. Entonces la gente, cuando salen de ahí, salen como leones. Yo voy a dar mi vida al ministerio, yo voy a dedicar mi vida al Señor.
¿Y después qué pasa? Simón dijo: no, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo y hasta morir contigo. ¿Cuántos le han prometido al Señor? Señor, yo te voy a dedicar mi vida. Yo voy a dedicar mi vida a testificar. Yo voy a dar de gracia lo que de gracia he recibido y lo voy a hacer. Y créame, Señor, que me voy a envolver. Y créeme, Señor, que yo voy a testificar y que voy a ganarme un alma para Cristo. Y yo voy a proponerme cada año, aunque sea un alma, ganármela para el Señor. Y yo voy a trabajar para la obra. Son muchos los que dicen así: estoy dispuesto. Así le dijo Simón al Señor: a la cárcel voy a ir contigo y si es posible voy a morir contigo también. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Jesús le contestó a Pedro. Oiga bien la palabra del Señor. Pedro, te digo que hoy mismo. ¿Cuándo? Hoy mismo. Antes de que el gallo cante, 3 veces negarás que me conoces. Wow, son palabras duras, ¿verdad? Yo muchas veces le dije al Señor: Señor, yo estoy dispuesto. Sí, yo personalmente. Muchas veces le dije al Señor: Señor, estoy dispuesto. Y a la hora de la verdad me echaba para atrás. ¿Cuántas veces yo mismo le dije al Señor mientras crecía en el Evangelio: yo estoy dispuesto, Señor? Y a la hora de la verdad me echaba para atrás. Y tuve que pasar por pruebas más difíciles todavía. Porque el Señor nunca pierde. Eso se cree usted que el Señor nunca pierde. No. Cuando el Señor pone la mirada en ti, aleluya. Cuando el Señor te llama, cuando el Señor te elige, alabado sea el Señor. No importa lo que tú hagas. El Señor si te llamó, el Señor si te escogió, el Señor si te eligió, el Señor va a cumplir su propósito y punto. Aleluya. Pedro dijo: yo estoy dispuesto. Y el Señor le contesta: ¿sabes qué? Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Pero por qué? Porque Pedro no entendía que no es con nuestra propia fuerza. Eso es lo que tenemos que entender. No es una negativa. Es que él está dependiendo de su propia fuerza. No, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel. Yo estoy dispuesto a morir contigo. Pero él está pensando en sus fuerzas. Y no se puede ejercer ministerio con tu propia fuerza, porque no vas a poder. Aleluya. Nosotros no podemos servir al Señor con nuestras propias fuerzas. Dependemos del Espíritu Santo de Dios. Bendita la gloria de Dios. Usted no puede depender de sus fuerzas. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, yo era bien niño. No sé si algunos de mis hermanos se acuerdan, pero nos propusimos un día no mentir. Hoy no vamos a mentir. Hoy no vamos a mentir. Hoy no vamos a cometer un error de eso. Recuerdo que dijimos: hoy nos vamos a portar bien. Y fue una decisión en nuestras propias fuerzas humanas. ¿Pudimos cumplir? No. No pudimos cumplir. Las travesuras estaban ahí, a la orden del día. Las circunstancias están ahí. Si usted se levanta con el propósito, sin depender de Dios, hoy yo me propongo. Por eso es que muchos fracasan. Porque es que usted no puede con sus propias fuerzas. Usted necesita el poder del Espíritu Santo. Usted necesita la gracia del Señor, la llenura del Espíritu Santo para poder ser un vencedor en el nombre del Señor. Especialmente si son problemas emocionales, si son problemas del alma, del corazón, de su espíritu. Usted no puede con su propia fuerza. Usted tiene que depender del Señor. Por eso hay muchos programas por ahí con los que yo respeto, pero no estoy de acuerdo.
Programas para ayudarlo a superarse en la vida. Programas para ayudarlo a ser un mejor ciudadano. Programas para ayudarlo a ser una mejor persona. Y a veces que trabajan con asuntos emocionales de su vida. Y como ellos no tienen el Espíritu Santo, lo que le enseñan es a suprimir sus situaciones. Pero eventualmente van a salir otra vez. Usted podrá suprimir cualquier situación emocional por lo que usted haya vivido, pero eventualmente va a volver a salir, porque es que no se puede con nuestras propias fuerzas. Para servir al Señor y para servir en el ministerio, nosotros dependemos exclusivamente del Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Dependemos de Dios. Entonces, Pedro, en sus fuerzas humanas, movido por las emociones que tanto se promueven hoy en día, porque hoy en día se promueve más la emoción que la santificación y el conocimiento de la palabra. Se promueven las emociones. Eso es lo más que se promueve hoy en día. Y usted ve que muchos servicios te enseñan a emocionalmente sentirte gozoso y bendecido. Pero ¿qué pasa cuando salga de esas puertas para afuera? Si tú no tienes fundamento en la palabra del Señor, ¿cómo le vas a hacer? Yo he visto muchos servicios y cantan canciones bien extrañas, pero yo nunca había escuchado canciones bien raras como esa. Y písale cabeza al diablo, y písale la cabeza al diablo, y párate sobre los demonios, y párate sobre los demonios, y dando la vuelta, y hacen un montón de cosas raras, que yo nunca había escuchado. Y tú eres un vencedor, y da una pata al diablo, y empújalo para allá, y echa a los demonios fuera, y hacen tantas cosas. Usan el púlpito para eso. Yo me pregunto qué va a pasar después que salgan de esas puertas si no hay fundamento en Cristo. Imagino a los demonios allá afuera. Deja que te coja bajando la cuenta. Porque son con tus propias fuerzas. ¿Usted se cree que con mis propias fuerzas yo puedo vencer y puedo someter esta carne al Espíritu? ¿Crees que con tus propias fuerzas puedes vencer el sistema del mundo? ¿Tú crees que con tu propia fuerza puedes vencer ese mundo que está en las tinieblas, constantemente manejando el mundo? Con tu propia fuerza tú puedes. No. Dependes del Espíritu Santo del Señor. Entonces Pedro pensaba que era con su fuerza. No te voy a negar. O sea, yo voy para la cárcel contigo. Yo voy para la muerte contigo. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Acompáñame al capítulo 26 de Mateo. Vamos a ver la confirmación de la profecía. ¿Están conmigo ahí? El 26 de Mateo en el versículo 69. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada o una sirvienta diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Lo vieron ahí en el versículo 69? Tú eres uno de los que estabas cantando el corito en el culto. Tú eres uno de los que estabas pisando de la cabeza al diablo en el culto. Tú eres uno de esos. Tú eres uno de esos que estaba emocionalmente dando brincos. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. No sé de lo que me estás hablando. Cuando uno no está lleno del Espíritu Santo, uno niega al Señor, a veces hasta con las acciones. Pues yo me acuerdo cuando hacíamos los cultos en la escuela,
Hacíamos cultos en la escuela, en la cancha o en el patio. Nosotros los jóvenes cristianos. Hacíamos servicio. Y cuando venían los jóvenes carnales o mundanos, que habían tenido una experiencia con Cristo, cuando veían el culto nos sacaban la vuelta. Nos sacaban la vuelta. Le pregunté hace poco, hace unos meses o casi un año ya, a una joven. Le pregunté, y recuerdo que fue en el culto de nosotros antes de empezar el culto. Le pregunté a esta joven que estaba de visita. Le dije, oye, porque la recién conocía, cuéntame de tu nuevo nacimiento en Cristo. Cuéntame tu experiencia de cómo viniste a los pies del Señor. Y ella me contestó, yo siempre voy a la iglesia. Y yo le contesté, esa no fue la pregunta que yo hice. Yo lo que quiero saber es, ¿cómo fue tu experiencia con el Señor Jesucristo? Y ella me dijo, es complicado de explicar. ¿Lo ven? No conocía al Señor. Porque el que conoce al Señor Jesucristo, si yo te pregunto, cuéntame cómo fue tu nuevo nacimiento, tú inmediatamente me vas a decir cómo el Señor salvó tu alma y cómo tú fue tu experiencia con Cristo. Entonces Pedro le dijo, yo no sé de qué me hablan, pero en el versículo 72, saliendo él a la puerta, lo vio otra criada. Otra sirvienta lo vio y le dijo a los que estaban allí, este también estaba con Jesús el Nazareno. Este que está aquí también estaba en el culto cojeteando para allí y para acá. Este también estaba pisándole la cabeza al diablo en el culto. Este también estaba echando fuera demonios en el culto. Este también estaba dando saltos y cayéndose y haciendo tantas cosas que hoy en día se hacen en los servicios. Pero no hay fundamento del Señor. Bendita la gloria de Dios. Este también. ¿Sabe lo que hizo Pedro? Vayan al versículo 72. Pero él negó otra vez. ¿Pero cómo lo negó esta vez? ¡Con juramento! Con juramento implica, lo juro, yo no conozco ese nazareno. Lo juro, yo nunca he estado en ese servicio. No, yo no fui uno de ellos. Qué duro. No conozco ese hombre. Le voy a decir lo que dice la Biblia. El Señor dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Estaba en un cumpleaños. Eso fue en la Florida. Era un cumpleaños evangélico. Y viene el dueño de la casa y me dice, pastor, no quiero una fría. Y cuando te dicen yo que no quieres una fría, usted sabe a lo que se refiere. No le está hablando de un refresco, ni una gaseosa, ni nada de eso. Y tú tienes frías aquí. Sí, yo tengo frías. Y fue y me llevó y me enseñó la nevera llena de frías. Y yo le contesté, si tú sabes que yo soy evangélico, que yo amo al Señor, y yo no comparto eso. Yo sé que hay muchos por internet viéndome diciéndome, eso no es nada malo, pastor, eso no es nada. Búsquese su problema. Allá usted con su problema. Lo único que sé es que yo le dije, yo soy evangélico y tú sabes que yo le sirvo y yo amo al Señor. Le tuve que contestar así duro y raspado,
porque yo no niego al Señor. Yo no voy a negar mi fe. Yo no voy a negar de dónde el Señor me ha sacado y me ha salvado. Pero lo negó otra vez con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después, aquí va la más dura. Los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: ¿seguro? ¿Seguro que tú también eres uno de ellos? Eres uno de los seguidores, tú también. Hasta en tu manera de hablar se te nota. Yo voy a volver a esa parte, última parte del versículo. Hasta en tu manera de hablar se te nota. Eso es palabra del Señor. Entonces, esta es la parte dura. Yo estaba leyendo esto y mi corazón se compungía. Porque Pedro dice, entonces él comenzó a jurar y a perjurar, y la versión Reina Valera del 60 dice, y a maldecir. A maldecir, diciendo, no conozco a ese hombre. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan ustedes? Y me dolía el corazón mientras lo escuchaba, mientras lo leía, porque hay muchos que con sus acciones y con su testimonio niegan al Señor. Entonces Pedro juró y maldijo: no conozco a ese hombre. Y en aquel mismo momento el gallo cantó. Ahí que viene la parte también dolorosa. Y Pedro se acordó. Versículo 75. Y Pedro se acordó. Menos mal que se acordó a tiempo. Pero son muchos los que se le está acabando el tiempo. Y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que a los que no están en Cristo le espera un infierno donde lo que va a haber es lloro y crujir de dientes, donde el gusano nunca muere. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Pedro se acordó. Debe decir una cosa. El día que usted le vaya a dar cuenta al Señor, usted se va a acordar de la palabra de Dios. Claro que sí. Es más, te vas a acordar un día que vayas a darle cuenta a Dios. Me acuerdo cuando aquel pastor cieguito te va a venir a la mente. Te va a venir a la mente la vez que aquella hermana, aleluya, estaba predicando y te dio duro y tú te molestaste en vez de recibir la palabra. Te vas a acordar. Pedro se acordó. Le vino a la memoria. Así era que los padres de antes castigaban. ¿Te acuerdas, Gerardo? ¿Te acuerdas que yo te dije? Te dije. Así era que antes. Ahora no se puede hacer eso. Ahora eso no se puede hacer porque nos buscaba un problema. Pero antes así era que nos ponían en cintura. Y siempre, y mientras te estaba azotando, te lo dije.
Y si tú te quejabas, más duro te daban, te dije. Nunca le pasó como me pasó a mí muchas veces. Ve y búscame aquello. Y yo retornaba, no lo encuentro. Me daban un azote, mira si lo encuentro ahora. Hace poco Miriam estaba con el sobrinito. Y el sobrinito le dijo, no acuerdo, Titi, dónde está aquello. Y recuerdo que Miriam le dijo, si yo voy y lo encuentro, ¿te acuerdas, Miriam? Te vas a buscar un problema. Se acordó. Tú sabes que la Biblia dice claramente, creo que en el Evangelio de Juan, no recuerdo dónde está, para serle franco, que una de las funciones del Espíritu Santo es traernos a la memoria su palabra. Por eso es que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos trae a la memoria. Mientras usted esté en este cuerpo de naturaleza pecaminosa, usted va a batallar. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, te va a traer a la memoria. Pedro se acordó de la profecía, del anuncio, y lloró amargamente. Y no voy a entrar en explicar lo que significa llorar amargamente, porque creo que usted entiende. No es cualquier lloro. Es una mezcla de sentimiento. Hay dolor, hay angustia, hay sentido de que lo perdí. Hay sentido de que no tengo ruta, de que no tengo norte, de que no tengo ni siquiera salvación. Concluyo. Pedro aprendió que negar al Señor produce mucho dolor. Pero él aprendió también que testificar de Él da gozo. Sí, Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¡Cuán hermoso! Si usted testifica de Cristo, si usted testifica del Señor, si usted sirve en el ministerio, yo quiero repetirte las palabras de Romanos 10:15. ¡Cuán hermosos son sus pies! Por último, siempre pregúntale a Dios. Iglesia, los que me escuchan, siempre pregúntenle a Dios: Señor, ¿qué me quieres enseñar tú por medio de esta prueba? Pregúntale al Señor. Si la prueba, si la tribulación, si el momento difícil es una lección divina, o es para que tú aprendas una lección divina, diga que sea bienvenido. Pedro aprendió la lección. Recuerdo que el Señor se le aparece en medio del mar, y 3 veces, en la tercera le dijo, ¿me amas? Y Pedro le contó, tú sabes que te amo. 3 veces también. Él aprendió la lección, se convirtió en un gran apóstol del Evangelio. Pero aprendió la lección divina. Hay otros que no la aprenden, como fue el caso de Judas, que no la aprendió. Y atentó con su vida y lo logró. Hoy en día le está dando cuentas al Señor. Si es para aprender o recibir una lección divina, diga, Señor, bienvenido. En el nombre del Señor.